La luz detrás de la ventana ya se había atenuado, sumiendo lentamente nuestra casa en un suave crepúsculo. Me encontraba de pie junto a la puerta de vidrio, mirando hacia la lejana Toscana nocturna, donde los viñedos se extendían hasta el horizonte, como cicatrices en la piel de la tierra. En la terraza, coloqué velas, viejas y cubiertas de cera, como si intentara devolverle al hogar el calor de antaño. Pero ese calor se había ido hace tiempo. Camilo y yo ya no éramos quienes fuimos. Todo alrededor se había convertido en un ritual habitual, donde cada paso y cada gesto carecían de vida. El teléfono sonó de repente, rompiendo esa quietud y rutina muerta. Camilo, sin dejarme siquiera decir hola, anunció: "Me voy a Roma. Por una semana no más". En su voz no había nada nuevo, solo la misma seguridad desapasionada, perfeccionada hasta el automatismo. Lo escuché en silencio y no respondí. Con una extraña sensación de vacío, sentí alivio. No preguntó cómo pasaría yo esa semana, ni intentó abrazarme antes de partir. Nuestra conexión se había agotado, como el agua que se filtra lentamente entre los dedos, sin dejar rastro alguno. La noche parecía interminable y pesada, como cenizas de un fuego que se enfriaron hace mucho. Y entonces, con un sonido apenas perceptible, se abrió la puerta principal. Me quedé inmóvil. Un sentimiento desconocido de inquietud latió en mi pecho, como si mi cuerpo quisiera recordarme que aún estaba viva. Me volví cautelosamente y lo vi. Alejandro, el hijo de Camilo. Estaba de pie en el umbral, como alguien que regresa en contra de su voluntad. Esa mirada no era como la que había visto antes. Parecía que los ojos de Alejandro cargaban el peso de recuerdos invisibles para los demás. No se movió, no dijo nada, como si ni él mismo supiera por qué había venido. No encontré palabras. El momento se congeló, como una gota de lluvia en el vidrio. Ya no era el joven que se fue alguna vez, lleno de confianza y sueños. Frente a mí estaba un hombre con algo roto en su interior. Tú. Balbuceé, y mi voz traicioneramente se quebró. ¿Por qué su presencia resultaba tan inesperada? ¿Qué había en ese silencio que no me permitía apartar la mirada? Él no respondió. Simplemente permaneció ahí, y de repente sentí un calor creciente. No por las velas en la terraza, sino por un sentimiento que traía algo prohibido, casi delictivo. Sus manos colgaban a los costados, pero los dedos se cerraban en un puño, como si luchara contra algo dentro de sí. Las comisuras de sus labios estaban tensas. Sus ojos miraban a otro lado, pero parecía que me observaba. No podía decir si eso era una pared o un puente que se erigía entre nosotros, pero su silencio me arrastraba, como el agua arrastra a un náufrago. Nos quedamos así por un minuto, que se prolongó en la eternidad, y solo escuchaba el tic-tac del reloj. Ese tic-tac, alto y sordo, resonaba en mi cabeza, y entendí que, en ese momento, en ese extraño silencio, había algo inevitable. Di un paso adelante, casi instintivamente, como tratando de escapar de esa prisión invisible, pero él levantó la mano, despacio, con cuidado, como si dijera: «Detente». Sus labios temblaron ligeramente, y comprendí que ambos temíamos romper ese frágil y efímero momento, en el que había algo más que palabras. La noche envolvía la casa en un silencio quieto, pero denso. Las ventanas apenas emitían luz, y cada habitación se sumía en penumbra. No tenía sueño, como si algo en mi interior se removiera, impidiéndome descansar. Así que salí del dormitorio, caminando en silencio sobre los viejos pisos de madera, y me dirigí al invernadero. Era mi refugio. Allí, entre plantas viejas, ya secas, todo parecía congelado en el tiempo, como si cada flor, cada hoja marchita, fuera testigo de algún secreto. Mientras estaba sentada, pasando las páginas de una vieja revista en silencio, sentía que estaba sola, que ese pequeño mundo me pertenecía solo a mí, pero unos pasos ligeros a mis espaldas me hicieron estremecer. Al voltear, vi a Alejandro. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, donde en la oscuridad se intuían las formas de los viñedos. Sus manos caían a los costados, sus hombros levemente encorvados, como si en él hubiera una carga oculta que no sabía cómo dejar salir.
¿No puedes dormir? Mi voz sonó sorprendentemente fuerte en ese silencio absoluto. No esperaba respuesta, pero él asintió y me lanzó una mirada corta, casi inquisitiva. Me pareció que iba a decir algo, pero luego cambió de idea y volvió a mirar por la ventana. En ese silencio había más que en cualquier conversación. En algún momento me acerqué, y entre nosotros surgió una conversación, inesperada, indecisa, como si cada palabra la pronunciáramos con esfuerzo, temiendo deslizarnos hacia la verdad. Hablamos del pasado, del tiempo que pasó lejos de casa, de mis días atrapados en una rutina familiar, que lentamente me convertía en una sombra. Él escuchaba atentamente, a veces diciendo una o dos palabras, pero en su mayoría solo me observaba con una leve sonrisa, como si estudiara todo lo que intentaba ocultar. Es extraño cómo todo cambia, ¿verdad? Dijo de repente, mirándome directamente a los ojos. En su mirada había algo que temía nombrar. Era la mirada de alguien que recuerda cada momento, cada palabra. Sentí un escalofrío recorrer mi piel, y su mirada no me soltaba. Mi voz, un poco quebrada, susurró: sí, todo cambia. Las palabras salían solas de mis labios, como si finalmente les permitiéramos vivir su propia vida. En algún momento, él extendió la mano lentamente y rozó la mía. No bruscamente, ni por accidente, sino suavemente, como alguien seguro de cada uno de sus movimientos. Ese gesto no fue impulsivo. En él estaba toda su seguridad, acumulada durante los años de distancia. Su mano descansaba junto a la mía, y sentí que algo en mi interior se derrumbaba. No podía apartar la mirada. No podía fingir que eso era solo una casualidad. En ese instante comprendí que entre nosotros no se trataba solo de un encuentro fugaz. Ese simple gesto decía más de lo que podría expresar con palabras, más que cualquier promesa. Él se inclinó hacia mí y me besó, despacio, como si intentara desvelar todas mis dudas. No sabía cómo responder a su movimiento, pero sentí cómo el vacío de tantos años llenaba el espacio entre nosotros, como si nuestra conversación fuera una leve esperanza hallada en el silencio. Esperaba que en ese momento me invadiera un sentimiento de culpa, que la voz de la razón interviniera y me detuviera. Pero todo lo que sentía era el calor de su mano y una vaga sensación de que todas las reglas que alguna vez me impuse de pronto parecían lejanas e innecesarias. Por las calles de una pequeña aldea toscana deambulábamos como dos desconocidos que no tenían derecho a ser vistos juntos. Pero en esa clandestinidad había una libertad inconsciente que nos empujaba una y otra vez a buscar al otro. Sentía como nuestros pasos encajaban en el ritmo de ese silencio, como si en esos estrechos callejones, envueltos en sombras, pudiéramos permitirnos un poco más. Allí, fuera de casa, no necesitábamos desempeñar los roles habituales, y todo parecía diferente, simple, real. Encontrábamos pequeños cafés alejados de los lugares concurridos. Elegíamos mesas junto a la ventana, desde donde solo se veían los viñedos balanceándose en el aire cálido y los viejos edificios guardando sus secretos. En uno de esos restaurantes, sorprendí la mirada de Alejandro, clavada en mí con una profundidad inexplicable. Aparté la vista, pero su mirada quedó en mí, como un enigma sin resolver, como una pregunta a la que no tuve el valor de responder. ¿No te arrepientes? Preguntó de repente, con una ligera sombra de tristeza en la voz. Las palabras sonaron inesperadas, como si intentara encontrar respuestas no solo en mí, sino también en sí mismo. Guardé silencio porque no sabía qué responder. No sabía cómo explicar ese sentimiento extraño que me atraía y al mismo tiempo me asustaba. Nuestros encuentros dejaron de ser casuales. En ellos había una especie de ardiente necesidad. Como si ambos esperáramos esos momentos en los que, parecía, toda nuestra verdad podría revelarse en palabras, en los gestos más pequeños. Pero cuanto más intentábamos ser honestos, más claro se hacía que la honestidad no haría esta verdad más llevadera. A veces siento que busco en ti algo más que a ti, dijo en voz baja, inclinando la cabeza. Había dolor en su voz, pero junto con él, algo más. Quizá inseguridad o una esperanza a la que temía rendirse. Sus palabras resonaban con algo indefinido en mi interior.
Estaba sentada frente a él, escuchando, y sentía cómo esta cercanía me traía a la vez paz y ansiedad. Era como si camináramos al borde de un abismo, volviendo la vista atrás para entender si realmente queríamos ver todo hasta el final. Alejandro no apartaba la mirada, y yo veía como cada una de nuestras conversaciones nos enredaba más en este nudo irresoluble. Aquella noche, de pronto confesó, con la voz quebrada por la emoción, que había vuelto aquí para entenderse a sí mismo, sus sentimientos, su pasado. Esa confesión me hirió más que cualquier otra palabra suya. No sabía quién era yo para él, si una oportunidad para la sinceridad o un error pasajero al que ambos nos habíamos aferrado como niños a un refugio ilusorio. ¿Por qué necesitas saberlo? Pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz, que delataba toda mi inquietud. Pero él no respondió. Solo su mirada, cargada de tristeza y deseo de entender, permanecía igual de penetrante. Sentía que estas conversaciones no nos acercarían a la verdad, pero entre líneas se leía. Ya no podíamos quedarnos presos en el engaño, aunque fuera por nuestra frágil ilusión. Solo nos sentábamos en ese viejo restaurante, sumidos en un silencio impenetrable, cada uno con su verdad, que aún estaba por descubrir. Cada día, cada encuentro con Camilo se volvía más insoportable. Parecía que él podía ver a través de mí, notando las más mínimas variaciones en mi voz, el leve nerviosismo en mis gestos, una distracción poco habitual, como si en su mirada se acumularan preguntas que aún no se atrevía a formular. En silencio, de manera contenida pero insistente, comenzó a hacer preguntas, a veces incluso insignificantes, pero en cada una de ellas yo sentía algo más profundo. Era como si tratara de ensamblar las piezas de un rompecabezas que aún no lograba ver, aunque intuía que estaba allí, oculto bajo el velo de su propia desconfianza. Entonces, como si estuviera probando mi reacción, de pronto decidió organizar una cena familiar, como la llamó, con esa sonrisa tensa que escondía mucho más de lo que yo hubiera podido imaginar. No sabía qué me inquietaba más. El hecho de que empezara a notar cada pequeño detalle o la sensación de estar atrapada en una trampa. Me estremecí por mi propia vulnerabilidad y comprendí que todos mis trucos habituales ya no servirían. Alejandro y yo intentábamos ser invisibles el uno para el otro, evitando incluso miradas accidentales. Pero este juego, esta farsa, se volvía más insoportable cada día, y sabía que en algún momento todo esto se vendría abajo. Bajando a la bodega para traer vino para la cena, sentí la presencia de Alejandro detrás de mí. Sus pasos, apenas audibles, resonaban en el silencio, y cada paso parecía más insistente que cualquier palabra. Me detuve y por un momento me quedé inmóvil, permitiéndome olvidar la cena allá arriba, todo lo que tratábamos de ocultar. Ese instante, denso y lleno de significado, era como un breve respiro en una carrera interminable entre lo que sabíamos y lo que temíamos admitir. Él estaba de pie junto a mí, tan cerca que sentía su respiración en mi hombro. Guardamos silencio, pero no necesitaba palabras para entender que este momento de silencio entre nosotros era nuestra única oportunidad de ser nosotros mismos. Lo miré, y como en un reflejo, vi mis propios miedos, preguntas, ese sentimiento extraño y desquiciado de que lo que estaba sucediendo no era casual, y de que no había camino de regreso. ¿Crees que lo sabe? Preguntó en voz baja, sin apartar la mirada. No respondí. Todas las respuestas a sus preguntas estaban en nuestro silencio. En ese instante comprendí que vivíamos como si camináramos sobre hielo delgado, que crujía y estaba listo para romperse bajo nosotros. Esos momentos robados, tan cortos y tan infinitos, eran todo lo que nos quedaba. El amanecer llegó inesperadamente frío, como si la noche aún no hubiese cedido su dominio al nuevo día. Caminé por el acantilado rocoso hacia el viejo faro, donde la niebla aún cubría las piedras oscuras, haciéndolas parecer inestables, casi irreales. Necesitaba estar aquí, en este espacio vacío, lejos de todo. Buscaba respuestas, no a las preguntas de los demás, sino a las mías. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué me había empujado a elegir un camino que parecía alejarme cada vez más de mí misma?
El silencio alrededor me recordaba el vacío en mi interior. Pero cuando me acerqué más al faro, me pareció que no estaba sola. Y efectivamente, allí, de pie al borde del acantilado, estaba Alejandro. Sus ojos, siempre penetrantes, ahora parecían ajenos, llenos de tristeza y expectación. Era como si él hubiera venido aquí con el mismo propósito que yo, como si en la luz tenue del amanecer pudiéramos ver la verdad que ambos intentábamos ocultar, incluso el uno del otro. ¿Sabías que esto iba a suceder? Preguntó en voz baja, y en su voz sentí dolor, una mezcla de arrepentimiento y aceptación de que todo ya estaba decidido. No respondí. ¿Cómo podía responder a una pregunta cuya respuesta ni siquiera yo conocía? Permanecimos en silencio, cada uno en su propia sombra, mientras el amanecer apenas comenzaba a rozar el horizonte, trayendo consigo una luz tenue y fría. Esa luz parecía desnudarnos ante nosotros mismos, exponiendo todos los secretos, todos los sentimientos de los que no podíamos escondernos. Pero no era todo. Sentí un leve movimiento detrás y me volví. Camilo estaba allí, a unos pasos, como una sombra que había surgido de la nada. Su rostro no expresaba ni ira ni dolor, solo una extraña calma helada. Esa calma me aterraba más que cualquier palabra o acusación que pudiera decir. Su mirada pasó de mí a Alejandro, y sentí como algo dentro de mí se rompía, como si la pared que había contenido nuestros miedos durante tanto tiempo comenzara a resquebrajarse. No pronunció ninguna palabra. No hubo gritos ni reproches, solo una mirada larga y pesada en la que leí una pregunta irresoluble. Parecía que en ese momento él no solo nos veía a nosotros, sino todo nuestro mundo oculto, construido sobre el engaño y los sentimientos no expresados. Vi cómo su rostro se volvía indiferente, y ese frío desapego me caló hasta los huesos. Camilo se dio la vuelta y se fue, sin dejar nada más que la sombra de su presencia, que quedó suspendida sobre nosotros como un presagio de una tormenta inminente. Me quedé con Alejandro al borde del acantilado, pero ahora incluso su presencia me parecía lejana e indistinta, como un eco que se disuelve sin dejar rastro. No sabía si él regresaría alguna vez o si comprendería lo que había ocurrido. Nos quedamos allí, junto al faro, con nuestra verdad, pesada y fría como las piedras al pie del acantilado. El vacío entre nosotros había crecido, como un abismo que dejaba en nosotros una única pregunta. ¿Podemos seguir siendo nosotros mismos después de haber destruido todo lo que nos rodeaba?